En algún sentido, ese humo negro que producen esas relaciones de producción, en algún sentido, de alguna manera, lo estamos viendo blanco, lo estamos pintando de blanco. En algún sentido, en forma metafórica, esa realidad no la vemos tal cual es. Y entonces, voy a saltar aquí. La teoría de la sociedad debe desarrollar las irracionalidades de la sociedad dominante a partir de la esencia de su propia racionalidad. Vuelvo despacito. Lo que una teoría crítica debe hacer, dicen como programa sistemático, insisto, no es solo un comentario político, un programa para que una universidad lo estudie, es tratar de desarrollar cuáles son esas irracionalidades de la sociedad dominante a partir de lo que define como racionalidad. Por ejemplo, es racional determinadas compras, es racional, no sé, hacer gimnasia, hacer una dieta, determinada vestimenta, y en todo eso que externamente en el consumo es racional, se refiere a algo que es la propia racionalidad del sistema, y que es la que hay que pensar en sus aspectos irracionales. Bien, hasta ahí está el planteo del problema. Lo que quiero es que quede bien claro el problema. Insisto, lo superestructural se convierte en clave para poder entender cómo la gente se aguanta, cómo se banca, digamos, esa apropiación indebida, ese plusvalor, esas relaciones de producción, cómo es que se aguanta esta relación de injusticia. ¿Cómo puede ser que, viendo que el humo es negro, haya algo del orden superestructural, del orden subjetivo, que lo ve o lo pinta de blanco? Retoman el concepto de alienación de Marx, sí, porque aquí estamos viendo el concepto de ideología, el concepto de alienación, pero ya no van a hablar de ideología, sino de industria cultural. Es decir, que los sistemas, los medios de comunicación, están pensando ellos en los años 40, ¿en qué están pensando? ¿En qué medio están pensando en los años 40? Radio, periodismo gráfico y fundamental, cine. Es decir, están pensando sobre todo en radio y cine, que son los medios masivos y entre comillas más irracionales. Todavía a la prensa se la ve como el elemento racional del ciudadano, que lee, que se preocupa por las cosas públicas, pero el cine lo ve todo el mundo. En ese sentido es más masivo. Y la radio la escucha todo el mundo, en ese sentido es más masivo. Así que sobre todo están pensando en la radio, en el cine y en la música. Están pensando en todo eso. E insisto, lo piensan como parte de la totalidad social. Diríamos que para una teoría de la comunicación, diríamos, no podemos pensar la comunicación aislándola de la sociedad como si fuera algo que, bueno, no, yo me dedico nada más que a hacer publicidad. No, diría Adorno y Horkheimer. Ahora creo que me va a tirar rayo con lo que voy a decir. No, hacer publicidad, pero haciendo publicidad estás contribuyendo a la perpetuación del sistema. Y entonces dice, qué manga de amargados. Hay una frase, leer, si leemos bien a Adorno y Horkheimer, la dialéctica negativa, pero bueno, no, que es sociológicamente lo que más podríamos leer. Entonces dice en un momento, sonreír es participar, una frase lapidaria, ¿no? Es decir, reírnos, digamos, divertirnos es participar. Desde la Escuela de Frankfurt lo que estamos viendo es que el sistema de medios, no solo yo me encargo de hacer una publicidad, tu pequeña acción profesional está en el conjunto, la visión es de totalidad. ¿Y qué hago entonces? ¿Me suicido? Porque de alguna manera u otra contribuyo. Ahí está, digamos, la necesidad de reflexionar sobre la participación del sujeto en el sistema social y cómo el sujeto es construido sociológicamente. Y los que estudiamos comunicación o los que participan en una facultad de comunicación, ahora sí somos oficialmente facultad, ya saben, ¿no? Desde hace ya una semana o algo así somos ya, ahora sí. Bueno, los que estamos en la facultad de comunicación tenemos que responder esta pregunta. Y el problema de nuestra situación actual en el siglo XXI es que sabemos de la ambivalencia, es decir, sabemos que tenemos que ganarnos la vida, tenemos derecho a ser felices,
pero sabemos que el sistema, digamos, tiene una forma de trabajar, por lo que absorbe mi trabajo de una manera sistemática. Reconsiderar esto de manera inteligente es lo que se propone la teoría crítica post caída del muro de Berlín, post caída de la Unión Soviética. Hay dos temas que yo he nombrado muy poquito y los vamos a nombrar como al pasar y siento una vergüenza tremenda, pero los vamos a nombrar porque deberían ser a lo mejor unidades: globalización y capitalismo tardío. Como saben, lo que triunfa con la caída de la Unión Soviética es una visión norteamericana de la economía mundial y una visión norteamericana de la cultura mundial. Cuando hablamos de globalización, hablamos a la vez de un sistema económico y cultural que impera en el mundo, con variantes, por supuesto. Bollywood, el cine hindú, es otra cosa. El manga japonés, en algún sentido, puede ser otra cosa. Es decir, vamos a ver que el sistema cultural tiene particularidades, pero hay, por decirlo de la metáfora musical, hay una melodía cultural que abarca el mundo. Y por eso hablamos, digamos, de que cuando se estrena una película en Hollywood, digamos, el estreno es mundial. ¿Cómo puede ser que se estrene una cosa sobre dos tipos que se visten con los calzoncillos afuera, se estrene como gran éxito mundial? Eso le dije yo otro día a mi hijo, le dije, no, ponete calzoncillo afuera que vámonos afuera, y salió con el calzoncillo afuera, arriba del pantalón. Pero bueno, son chiquitos, no tengan paciencia, no son la edad de ustedes. Entonces, no lo hagan ustedes porque entonces ya van a pensar mal de ustedes. Van a decir, el profe le dijo a su hijo adolescente, no, ni de casualidad adolescente. ¿Cómo puede ser que eso triunfe? Pero esas son parte de nuestras creencias. Si ustedes revisan bien las creencias, nuestros imaginarios, nuestros afectos, nuestros deseos, si ustedes indagan sobre nuestra subjetividad, los mitos que están dando vueltas son mitos que han pasado por la cultura norteamericana. Podemos caer en las citas que se hacen siempre, que Papá Noel con los colores de Coca-Cola, que ustedes viajan a un país raro. Si ustedes viajan a un país raro, y, digamos, supongamos que ustedes consideran que raro es ir a Israel, ¿no? Porque no les gusta la comida árabe, ni hebrea, ni nada. Muy bien. ¿Y a dónde van a comer comida, entre comillas, occidental y cristiana? A McDonald's. Ustedes van a África y dicen, las condiciones de higiene son asquerosas, el mercado público, no sé qué. ¿A dónde van? A McDonald's. Porque es como llegar a casa. Si tienen la experiencia un día, verán que es tristemente así para la gente que ustedes ven ahí adentro. Es llegar a casa. La Coca-Cola es como llegar a casa. ¿Por qué? Porque en el mundo es así. Aunque la Coca-Cola, tengo que confesar, ustedes viajan mucho, también sabrán, no es en todos lados el mismo sabor. Es una decepción total que tengo. Pero bueno, ya soy adulto, se ve, porque no le creo. Entonces, la globalización es una melodía cultural de características norteamericanas que abarca el mundo. Y es, sobre todo, una relación económica mundial. Es decir, que a la vez es base y superestructura, para simplificar. Es base porque es un sistema de producción, es decir, cuando ustedes compran un auto, está ensamblado en algún lado, por eso hablamos de ensamblar. Pero como ya han estudiado, ese ensamblaje viene en piezas de diferentes lugares. Bien, el ejemplo del auto es el ejemplo que ponen todos los manuales secundarios, así que espero que con eso se entienda. Por otro lado, esa globalización corresponde a un capitalismo tardío, que después de la Segunda Guerra Mundial, después de la crisis del petróleo de los 70, después, en este caso, del 2008, hay una reconfiguración del capitalismo, en cuyo corazón, lo vamos a ver con el tema 5, están las industrias, las nuevas tecnologías de información y la comunicación. En ese capitalismo, el corazón económico tiene una clave que son lo que llamaríamos hoy las tecnologías digitales. Fíjense cómo está la comunicación trenzando todo esto. Es el elemento cultural que puede justificar la felicidad o sufrimiento de las personas. Es la tecnología que cose las relaciones económicas de ese capitalismo tardío.
Es decir, cuando hablamos de comunicación con este enfoque, no hablamos del instrumento, sino hablamos de la esencia de la sociedad en la que estamos viviendo. Como saben, cuando terminó el año 2000, no sé si lo recordarán, por las dudas lo repito porque eran chiquitos la mayoría, dijeron, se viene el año 2000, las computadoras están planificadas para 2 dígitos. Cuando en vez de 99 lean 00, las computadoras van a pensar que están en 1900, se vuelven locas y el sistema mundial hace crash. Muy bien, les parecerá ridículo, pero hubo movimientos de juntar alimentos, etcétera, etcétera, y hubo un gran milenarismo, se llama, un milenarismo diciendo ahí se termina el mundo cuando las computadoras hagan que los aviones se caigan, los bancos, no sé qué, etcétera, etcétera. Por supuesto, se habían tomado precauciones. Pero en realidad sí hubo una crisis mundial, sí hubo una crisis mundial de gran calado que tiene que ver con lo que se llamó la nueva economía, las empresas.com. En marzo de 2001 se vinieron abajo las empresas.com, que son las empresas que cotizaban en bolsa en la nueva economía del año 94-95. Netscape, Microsoft, Yahoo, son algunas de las que han muerto en ese camino y otras que han sobrevivido. Muchas de las empresas digitales que nosotros conocemos se fortalecieron después de esa crisis de marzo del 2001. Ya hablaremos de esa economía con Castells, ¿no? En realidad la economía del .com, es decir, la economía de las empresas digitales, se basa en vender lo que no existe. Es decir, el capitalismo tradicional tenía pulóveres, o tenía, hablando de telares, porque era eso, o ponchos, y tenía un stock, y eso vendía. ¿Qué hago con esto? Lo llevo por todos lados. La economía digital se basa en vender una idea de algo que no existe. Y entonces, eso que no existe, en tanto confiamos y en tanto creemos en los agentes que están desarrollándolo, lo apoyamos o no. Lo que pasó con la crisis.com es que la gente había apoyado demasiadas ideas que no tenían ningún tipo de realidad y se vinieron abajo. Por eso se habla de la burbuja de las empresas.com. Esto habría que desarrollarlo, estoy tirando una hipótesis así, pero lo vamos a desarrollar con Castells, creo. Y no solo contento con que en marzo se produce una crisis mundial económica de gran importancia, ¿lo vieron en la historia esto o no? ¿O no llegaron a 2001? ¿Vieron la parte argentina de 2001 o no? No, miren, yo estoy contando la parte internacional del 2001. No solo contento con eso, sino que Norteamérica, que era el territorio donde nunca había habido guerra, el territorio Norteamérica, en Hawái hubo guerra, unas islas por ahí perdidas donde salió un negrito que llegó a presidente, pero punto. En el territorio continental nunca hubo guerra después de la guerra civil. No solo en el territorio continental, sino en Nueva York, en el corazón del capitalismo, 2 aviones se estrellan contra la Torre Gemela y declaran la vulnerabilidad del sistema mundial. Ese 11 de septiembre entonces se produce el segundo elemento de gran importancia de quiebre de lo que hoy vivimos como capitalismo. Es decir, habría que considerar el 2001 no solo en categoría argentina, que como lo saben no voy a tomarlo ahora, sino también a nivel mundial como una bisagra dentro de la percepción internacional del capitalismo.